Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estaremos hablando hoy del caso Audio y todas las esquirlas que salpican a diferentes actores políticos. ¿Cuándo se van a divulgar los famosos chats y qué repercusiones podrían existir? Todavía pregunta sin respuesta. Hoy además estará con nosotros el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que comienza a despedirse de la rectoría después de casi 15 años en el cargo. Y también el exfiscal Pablo Norambuena, con quien analizaremos el caso Audio, caso Hermosilla. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya estamos aquí en Estado Nacional, en nuestra mesa de conversación con Natalia González, abogada del Consejo para la Transparencia y además académica de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Connie. Y a este otro lado, Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Bienvenido, Cristian. Muy buenas noches. Bueno, hablemos primero del caso Audio, que ha sido como el tema que ha monopolizado la conversación esta semana, también la semana pasada, pero las esquirlas que está teniendo y que todavía puede tener en el mundo político. Según la última encuesta Criteria, Cristian, y sería bueno que la explicáramos, ¿cierto? El caso Hermosilla disparó la percepción de corrupción sobre la centroderecha especialmente, sobre Chile Vamos en concreto. Aparece como el sector más perjudicado por el caso Hermosilla o caso Audio, ¿no? Sí, también republicanos paga el costo. O sea, de alguna manera pareciera ser que la gente responsabiliza fundamentalmente al mundo de la derecha. Chile Vamos en particular, pero también republicano. Ahora, lo interesante es que nosotros no preguntamos en específico por el caso Audio ni por el caso Hermosilla, preguntamos la percepción de corrupción respecto a los partidos políticos, así como la preguntamos hace un año a propósito del caso Fundaciones y el de Democracia Viva. Entonces, no es que la gente haya pensado en el caso Hermosilla, sino que por lo que ha visto, hoy día asocia como los partidos más involucrados en actos de corrupción a los partidos de derecha. Y esto fue justamente la semana desde... Esta primera semana de septiembre, claro, exacto, los primeros días de septiembre. Donde el caso Audio, claro. O sea, no se nombra en la pregunta, no se nombra el caso Audio. No se nombra el caso Audio. Entonces lo que uno concluye de eso es que de alguna manera toda la dinámica de lo que está sucediendo, la gente responsabiliza o tiende a cargarle más los dados al mundo de la derecha en general. Ya, o sea, claramente, claro, y si comparamos, porque tú decías, el año pasado hicieron la misma pregunta, pero sobre el caso Fundaciones. O sea, el impacto... En el contexto del caso Fundaciones, por supuesto, porque la pregunta era la misma. Es la misma. Ya, haciendo esa comparación, el impacto sobre Chile Vamos del caso Hermosilla es mayor al que tuvo el caso Fundaciones con el Frente Amplio. Sí, es mayor en la medida que Chile Vamos hace un año ya estaba asociado con casos de corrupción por la historia, porque era un partido que tiene muchos, o sea, tiene un conglomerado partido que tiene muchos años. Entonces ya tenía, ¿verdad?, un piso de corrupción. Entonces sube muchísimo el piso. En cambio, el Frente Amplio, que era un partido que no había gobernado, bueno, sube un gran peldaño, pero no tan fuerte. Y la impresión general que nosotros tenemos mirando esto es que, de alguna manera, más allá de la entidad de cada uno de los casos, el caso anterior era un caso que quedó más articulado, anclado en el mundo político, en el mundo político de operadores políticos que quisieron enriquecerse, ¿verdad?, a partir de la política. El caso Audio es un caso más complejo porque mete a distintos actores, mete al sistema judicial, mete al empresariado, y donde los millones y los millones y los millones dan vuelta y la gente más bien lo evalúa por la lógica de la corrupción en el mundo del poder. En cambio, el caso Fundaciones se veía más en la lógica del mundillo político. Entonces no tenía la entidad de ser una situación tan de los poderosos, si se quiere. Natalia González, ¿cómo se enfrenta o cómo se reacciona o cómo crees tú que ha reaccionado el sector de Chile Vamos, que es tu sector, frente al caso Audio? A ver, mira... Y si ha habido también alguna manipulación política del oficialismo, sí, aprovechándose, digamos, de la situación que generalmente ocurre cuando un caso afecta a uno u otro sector. Sí, mira, lo primero, un poco también reaccionando a los resultados de esta encuesta y a lo que nos relataba Cristian, llama la atención de alguna manera esta percepción ciudadana. ¿En qué sentido? En que si es que es efectivo que el caso Democracia Viva quedó como encapsulado en un caso que afectaba a políticos o a un mundo político y en particular a un sector, ¿no es cierto?, al Frente Amplio que gobierna, ese mundo político es un mundo muy poderoso, es un mundo de élite también, es un mundo que toma decisiones y ahora estando en el gobierno toma las decisiones más relevantes. De hecho, maneja la agenda, tiene el presidente iniciativa exclusiva,
Entonces, es bien curiosa esa percepción que se empieza a instalar, y yo he escuchado a muchas personas instalando ese fenómeno de que hay como unos poderosos o todopoderosos, por así decirlo, más incólumes, más perdonables que otros poderosos, cuando quienes están, digamos, hoy día en el poder gozan de esa misma categoría, y si es que no más, ¿no? Lo dijo el presidente Boric. ¿A eso te refieres? Sí, de hecho el presidente primero con una declaración muy desafortunada desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, en que se involucra en la función del Poder Judicial, no solo comenta un fallo, sino que festina y celebra con que alguien esté en prisión preventiva, más dando a entender como que este juicio está concluido, cuando no está concluido, sino que está en una etapa más bien inicial, ¿verdad? Pero además después el presidente insiste en sus dichos, no se retracta y vuelve a poner esta quilla, ¿verdad? Él dice, yo no voy a dejar que la élite, como si él estuviera como excluido de la élite, cosa que es una contradicción en sí misma, es la élite por antonomasia, política a lo menos y poderosa, por cierto, no voy a dejar que la élite me pautee, ¿ya? Eso es lo que él transmite. Y claro, él saca, la encuesta lo revela, un beneficio político de eso, él sube en aprobación, pero la verdad es que para subir en la aprobación se carga al Estado de Derecho. Y él en su rol de presidente de la República, jefe de gobierno y jefe de Estado, a mí me parece que comete no solamente una vulneración a la Constitución, que es muy grave, sino que además un aprovechamiento político cargándose a la institucionalidad. Ya, le voy a preguntar eso a Cristian, pero antes, ¿tú crees que toda la responsabilidad del resultado de la encuesta, o sea, que Chile Vamos sea el que sale más perjudicado, más golpeado por este caso, es responsabilidad del presidente Boric y de esta utilización que tú acusas? Sin duda que no. ¿Cuánta responsabilidad tienen los mismos? O sea, el mismo caso es evidente que aquí, hasta ahora, porque decimos hasta ahora, porque ya vimos lo que pasó en algún momento con el caso Penta, cuando después se abrió el caso SQM. Pero hasta ahora, los involucrados, los nombres que salen son, o sea, Felipe Ward, que era del gobierno de Piñera, Andrés Chau, del gobierno de Piñera, y así. Sin duda que no. El presidente tiene una importante cuota, de alguna manera, de responsabilidad en el sentido de la visibilidad y el rol que cumple, ¿no es cierto? La cobertura cada vez que el presidente declara, hace una declaración en los medios, en la prensa, una conferencia, tiene una reverberancia enorme. Pero, por cierto, no es la única responsabilidad. Y aquí también cabe, de alguna manera, no sé si un llamado a los medios de comunicación, pero en el caso Audios hay de todo. Hay delitos o principios de delitos, ¿no es cierto?, que se están investigando. Hay faltas eventualmente también a la ética, que no son delitos. Y hay cosas que simplemente no son ni lo uno ni lo otro, pero aparecen en las conversaciones, y como tú bien dices, quienes han aparecido hasta ahora son personas más vinculadas al sector de la centro-derecha. Y por eso es que también entonces la gente identifica eventualmente este caso en particular, el caso Audio, con personeros de Chile Vamos. Pero también han salido, a propósito de este caso, repercusiones para la expresidenta Bachelet, para el propio ministro Elizalde, que hoy día sale, ¿no es cierto?, a aclarar que él era senador en la época en que se votó el fiscal nacional. Entonces, es arriesgada también la apuesta que hace el gobierno. Porque, como tú bien decías, en casos anteriores terminaron salpicados todos. Y entonces esa apuesta políticamente de tratar de cargarle la mano a un solo sector y además tratando de deslindarse de que yo no soy un sector poderoso de élite es muy compleja desde mi punto de vista. Ahora, pero le ha traído rédito, al parecer, al presidente Boric. Esos 3 puntos que sube su aprobación, llegando al 38%. ¿Tú crees, Cristian, que se debe a esto, a este caso? En alguna medida sí, sí. Y también pasa que la oposición no logra repuntar, la oposición no logra, digamos, proponerle claramente al país una idea respecto de qué es lo que harían ellos en el gobierno. Y desde esa perspectiva el presidente de alguna manera no tiene hoy día una oposición que lo esté confrontando y que esté ofreciéndole al país otro proyecto. Entonces, eso hace que el presidente de alguna manera logre sostener una aprobación importante y algo sube. Ahora, dicho eso, claro, yo entiendo lo que dice Natalia. De alguna manera el presidente en esto actúa como jefe de campaña más que como jefe de Estado, si se quiere, ¿verdad? Eso es indudable. Pero el problema que estamos es que la refriega política ese es el nivel en el que estamos, ¿verdad? Porque para el caso Convenios también la derecha salió en la misma lógica a impugnar y no hemos visto la posibilidad real de enfrentar el problema profundo que estamos teniendo, que acá tenemos que hacer una reforma al sistema político en serio, ¿verdad? Reforma al sistema judicial en serio, tenemos que reformar el Estado en serio. De lo contrario, vamos a seguir cuesta abajo en la rodada, independientemente de quiénes sean los responsables finales de la corrupción, porque lo que es evidente, y es lo que es más transversal, es que la gente siente que todos los partidos políticos hoy día
han incurrido en actos de corrupción. ¿Cómo podría afectar esto? Ustedes ven si podría afectar. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones municipales y regionales. ¿Podría esto terminar perjudicando el resultado para Chile Vamos, Natalia? Mira, podría ser. Pero es curiosa también la encuesta en ese sentido, porque si bien, por ejemplo, Chile Vamos sale muy perjudicado desde el punto de vista de percepción de corrupción, también el Partido Comunista, ¿no es cierto? Y acto seguido aparece el Partido Republicano. Muy curioso, ¿no es cierto? Porque no ha sido gobierno, no ha salido ningún nombre del Partido Republicano, en este caso Audio. La gente a lo mejor lo involucra con la derecha como un conjunto, pero al mismo tiempo es el partido que en las próximas elecciones aparece como con la mayor intención de voto, ¿ya? Entonces, mira, puede ser que a Chile Vamos lo perjudique. No está perjudicando hoy día a la candidata Matei. Vemos que ella se mantiene muy bien posicionada en las encuestas, liderando estas encuestas. Entonces, yo te diría que hay que ver esto con matices, porque no le pega a la candidata. El Partido Republicano, que aparece como ensuciado en la parte de corrupción, no aparece ensuciado, digamos, después en la intención de voto. Y la verdad es que queda todavía un trecho de tiempo para las elecciones. Muchas cosas pueden pasar, entre otras nuevas informaciones del caso Audio. Y también uno esperaría que también ocurrieran sucesos judiciales respecto del caso Convenios que aún están pendientes. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, a la diputada Pérez, que hoy día el Frente Amplio la reincorpora a sus filas después de haber estado castigada, suspendida, pero que no ha sido desaforada, que no está siendo procesada y que hoy día es reincorporada a las filas como si nada hubiera pasado. Bueno, pueden haber también novedades ahí que también repercutan hacia otro sector. Cristian, ¿ves tus posibilidades de que esto afecte en la próxima elección? Y te sumo inmediatamente la carrera presidencial. Lo que dice Natalia es cierto. Ustedes miden también en la carrera presidencial y Evelyn Matei sigue en la punta. Ahora, no sube ni baja, sigue ahí punteando. Pero Michelle Bachelet sí sube y se aleja más, se separa de José Antonio Kast, que queda en tercer lugar. Hay varias cosas. Yo creo que la elección presidencial está totalmente abierta hoy día. El gobierno tiene un nivel de aprobación que le permite perfectamente a un candidato bien parado pasar a segunda vuelta y por lo tanto lo que parecía una carrera corrida. ¿Ah? Pero no hay candidato. Bueno, por ahora Michelle Bachelet estaría pasando segunda vuelta sin problema. Entonces la pregunta es si va a ser ella o va a ser otra persona. Pero lo que quiero decir es que el gobierno tiene una base que es importante, que es una aprobación que es mayor a la que tenía la misma expresidenta de su segundo gobierno, mucho mayor a la que tenía el presidente Piñera. Entonces eso le permite una base importante. Ahora, respecto a lo que pueda pasar en las elecciones municipales, yo creo que falta mucho, como dice Natalia, pero si la elección fuera en los próximos días, probablemente Chile Vamos tendría un impacto electoral, porque no solo el oficialismo va a salir a pegarle a Chile Vamos a propósito de los casos de corrupción que van a estar más pendientes, la coalición de Hermosilla, van a inventar cualquier cosa, sino que los republicanos probablemente dentro de la misma derecha también van a tratar de hacer un parteaguas con la responsabilidad, porque si la encuesta sigue mostrando que la derecha en su conjunto es la que empieza a pagar los costos, bueno, Chile Vamos a tener el fuego tradicionalmente enemigo del oficialismo, pero también el fuego enemigo de republicanos y del resto de la derecha que va a querer diferenciarse. Y ahí la derecha tiene un problema porque van bastante más divididos y fragmentados, y particularmente en gobernadores van listas de republicanos y listas de Chile Vamos. Ahora, en la elección local, la verdad es que si es que esa es la tónica, digamos, si la tónica se concentra en los casos de corrupción y en pegar por esa temática, la verdad es que hoy día cuando uno mira la realidad municipal y la realidad de gobernadores, como esta es una elección local, y predominantemente hoy día quienes están de gobernadores y quienes están gobernando los municipios son personas que si van a la reelección son de izquierda o de centroizquierda o del partido de la coalición de Apruebo Dignidad, la verdad es que tienen mucho que perder con ese discurso también. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar esa arista por parte del oficialismo. Los que más ganan acá son los que vienen a decirse independientes, que después sabemos que no son tan independientes y esto lo que va haciendo es aumentando la podredumbre del sistema político. Ese es el gran problema que tenemos. Vamos a ir a una pausa aquí en Estado Nacional Prime. A la vuelta ya viene, se suma a esta mesa de conversación el rector de la Universidad Católica. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl.
Ya estamos con nuestro invitado que se suma a la mesa de conversación, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Connie, Natalia, Cristian. Bueno, que empieza a despedirse ya después de casi 15 años en el cargo. Está terminando su tercer y último periodo. Termina en concreto el 14 de marzo de 2025. O sea, le quedan 6 meses, rector. Ya, ¿y por qué se va? ¿Es tiempo de otros o de otras? Claro, van a ser 15 años el 14 de marzo. Me quedan estos 5 meses. Estamos trabajando fuertemente en cerrar muchas cosas. Pero hace más de un año ya que pensé que era bueno, después de 15 años, que la universidad tuviera un cambio. En lo personal también un cambio en los equipos. Nosotros tenemos periodo de 5 años, no hay un límite. Podría haber manifestado mi disponibilidad para estar presente en una nueva elección, pero la verdad es que creo que para las instituciones es bueno la alternancia. En las universidades los periodos cortos no son buenos porque los proyectos son de largo plazo. Entonces, 2 hasta 3 periodos me parece prudente. Y después de 15 años creo que la universidad va a necesitar cambios en distintas áreas. Creo que hemos desarrollado un bonito proyecto en conjunto, pero es mejor para la institución y también creo que es mejor para nosotros como directivos. Y ahí yo le preguntaba si es tiempo de otras, porque hay harta expectativa de que su sucesor sea una sucesora, ¿cierto? Hay un grupo de nombres que han dado vuelta y entre ellas hay algunas mujeres. ¿Se constituyó ya el comité de búsqueda? Claro, ¿Que se constituía en septiembre? Sí, el comité de búsqueda, que está constituido por profesores que son electos y algunos nombrados por el gran canciller, ya se constituyó, ya ha tenido reuniones, de hecho hoy día una reunión de inicio de trabajo, y lo más probable es que el trabajo sea por 2 meses y medio, 3 meses hasta diciembre. Los comités de búsqueda son exhaustivos, en los que me ha tocado participar en los últimos periodos, tienen por lo menos 120 reuniones, participan al menos 1.500 personas, hay reuniones personales, hay reuniones grupales, es decir, se hace un catastro y una evaluación muy en profundidad de la institución. Ya, ¿y a usted le gustaría que lo sucediera una mujer, que exista la primera mujer rectora de la Universidad Católica? O sea, el gran canciller lo ha dicho, yo soy de la misma idea, creo que nosotros siempre tenemos que buscar a la mejor persona, que sea hombre, que sea mujer, va a depender de que sea la mejor persona para la institución. En nuestra institución hace más de 60 años que los rectores son laicos y yo creo que cada periodo de la institución ha encontrado la persona más apropiada para conducir a la institución, a la universidad, en los tiempos que se enfrentan. ¿Y en los tiempos que se enfrentan una mujer podría ser la persona adecuada? Puede ser perfectamente, también puede ser un hombre. Connie, las 3 preguntas que un comité de búsqueda siempre responde son: 1, ¿cómo está la universidad hoy día? 2, ¿cuáles son los desafíos para los próximos años? Y 3, ¿cuáles son las personas que pueden asumir la conducción de esos desafíos? Entonces, si es hombre o es mujer, va a depender un poco de lo que la comunidad misma comience a presentar como desafíos, como nuevos proyectos. Ya, pero usted, que conoce bien cuáles son esos desafíos probablemente y conoce bien la interna, hoy día usted cree que hay más posibilidades, porque han habido, en otros periodos anteriores, han habido ternas con mujeres. Hoy, ¿hay más posibilidades de que haya una rectora mujer en la Universidad Católica? Yo no veo diferencias con respecto a los 2 últimos periodos. En los 2 últimos comités de búsqueda ha existido la presencia de una mujer en la terna y yo creo que en esta oportunidad también va a existir la presencia de una mujer en la terna. Lo que no puedo saber hoy día es si esa presencia femenina en la terna va a tener un apoyo mayoritario o no. Porque yo insisto, en nuestra universidad, más que personalismo, se ve la persona que puede conducir mejor los desafíos que tiene la institución. Y esos desafíos se presentan en las reuniones del comité de búsqueda. Cristian. Oye, rector, usted como, por definición, un rector es alguien que es un observador muy agudo de la realidad y además que tiene una experiencia muy directa con las distintas generaciones
de universitario. Entonces le pregunto, desde los 15 años que va a cumplir en la rectoría, ¿cómo ve el país? Cuando usted asumió y el país que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve? ¿Ha evolucionado? ¿En qué dirección? ¿Cómo está mirando el país hoy día? Bueno, haciendo, Cristian, balance siempre de la gestión, uno ve que entre el 2010 y el 2025 Chile ha cambiado muchísimo, en muchos aspectos. Lo hemos visto en la encuesta Bicentenario, lo hemos visto en distintas situaciones. Y cuando yo hago un balance de lo que ha ocurrido en la universidad en estos últimos 15 años, uno encuentra un movimiento estudiantil en el 2011, uno encuentra una ley de educación superior nueva en el 2014, una ley de aborto en 3 causales en el 2014-2015, uno también encuentra un movimiento feminista fuertemente en el 2018, el estallido social, la pandemia, los procesos constituyentes. Bueno, suma y sigue, o sea, en 15 años han habido por lo menos 10 o 12 situaciones que han durado un tiempo prolongado y que a nuestra universidad y a todo el sistema universitario lo ha impactado fuertemente. Y eso hace que nuestra población estudiantil, que cada 5 o 6 años se renueva completamente, piensen ustedes que hoy día la Universidad Católica tiene 38.000 estudiantes entre pregrado y posgrado, y claro, cada 5 o 6 años hay una renovación completa, y nosotros recibimos generaciones que vienen de los liceos, de los colegios, con distintas problemáticas. Hoy día la universidad casi el 50%, 48 como algo, proviene de la educación pública, particular subvencionado, municipal. Y viene con brechas académicas, y viene con los problemas de falta de autocontrol y con problemas de salud mental, etc. Entonces, obviamente que nuestra institución está inmersa en el país y va captando y va enfrentando las distintas situaciones que el país enfrenta. Rector, y en esa línea y en la línea de los desafíos futuros de su sucesor o sucesora, yo ayer escuchaba con mucho pesar, lo voy a decir, los datos del IPOM, del Banco Central, las proyecciones económicas para Chile, y una de las brechas, más allá de las brechas en inversión, de capital, tiene que ver con la productividad y tiene que ver con la formación de capital humano. Cómo estamos preparando a los futuros trabajadores del país, cómo los estamos capacitando para adaptarse a nuevas realidades tecnológicas. En ese sentido, ¿qué desafíos tiene la universidad en esta realidad que hablaba Cristian y comentaba usted? ¿Cómo los enfrenta? ¿Cómo se prepara para estos nuevos años? ¿Cómo va a contribuir a mejorar esta situación desde el punto de vista del capital humano disponible tanto en el sector público como privado en nuestro país? Claro, yo creo que esa es una pregunta crucial en el sentido de que, en el fondo, cómo se modifican los currículums acorde a las necesidades que tiene la sociedad. En primer término, nosotros pensamos que cada vez más la formación tiene que ser lo más interdisciplinaria posible, con mucha flexibilidad curricular, porque hay un porcentaje importante de egresados que trabajan en otras áreas en las cuales estudiaron. Por lo tanto, hay que dar herramientas para poder adaptarse a esos cambios. En segundo lugar, inteligencia artificial, disponibilidad de información ampliamente. No cabe duda que las universidades no son lugares donde se entrega información, sino que son lugares donde uno debe de enseñar a procesar esa información, a analizarla críticamente. Como siempre se ha dicho, es más importante la pregunta que lo que el profesor entrega, porque la pregunta significa la duda, la inquietud, la propuesta también. Y entonces nosotros queremos que toda la formación transversal, global, interdisciplinaria sea muy potente, sin dejar en desmedro la formación disciplinar. Pero nosotros sabemos que la formación disciplinar cada 5 o 8 años va a cambiar fuertemente. Y entonces lo que tenemos que enseñarle al estudiante es a buscar información, a saber dónde buscarla, a saber criticar esa información y a trabajar en equipo, a poder aprender de los pares, a poder tener mucho diálogo, mucha capacidad de cambiar opinión si es que la opinión ajena es potente. Yo creo que la reflexión del estudiante tiene que estar siempre puesta en juego, y por eso es que toco el tema de la pandemia, por eso es que nosotros lo único que queríamos era volver a los campus, porque a través de una clase por Zoom, por Teams, se entrega información, pero ¿cómo sabemos
la reacción de ese estudiante, cómo tenemos ese diálogo. En cambio, en un grupo pequeño, nosotros tenemos carreras muy tutoriales, entonces cuando uno está con 8, con 10, con 12 estudiantes, puede conocer qué les pasó en la mañana, puede saber por qué está de esa manera que está, puede saber los cambios de ánimo que influyen en los aprendizajes. Por lo tanto, mi mensaje es que las universidades son necesariamente centros en donde el diálogo y el encuentro personal estudiante-profesor tiene que potenciarse, con esa mirada de que a lo mejor lo que estamos enseñando hoy día, en 1 año, en 2 años, va a cambiar fuertemente. Rector, ¿cuál ha sido el momento más difícil en estos casi 15 años? Para nosotros como universidad siempre ha sido difícil los momentos de tensión al interior de la institución, producto de problemas políticos, producto de problemas que trascienden a la institución, porque necesitamos tener una relación muy fluida y muy de respeto y de comunicación con nuestros estudiantes. Y ahí ha tenido varios eventos. ¿Cuál de todos? Claro. Estoy pensando, estallido social, las manifestaciones hace poco, las tomas de, digamos, de algunos de los campus a raíz del conflicto Israel-Palestina. Sí, ¿cuál ha sido lo más difícil? Yo creo que lo más difícil fue estar en la zona cero en un estallido social. Nosotros no vimos el estallido social por televisión. Nosotros tuvimos el estallido social en las puertas de la casa, en Casa Central. Nosotros tuvimos el estallido social en las puertas del campus San Joaquín, con revueltas de estudiantes con fuerza pública. Nosotros tuvimos 3, 4 atentados incendiarios en Casa Central. En el segundo piso entraron varias bombas Molotov después de la rotura de los vidrios. Entonces, estar a cargo de una institución de 136 años, con la importancia que tiene la Universidad Católica en el país, y siendo vandalizada una y otra vez durante 3, 4 meses, claramente eso fue una situación muy compleja. Y la otra situación compleja también, como institución de la Iglesia Católica, que somos parte de la Iglesia, obviamente que lo que conocimos de abuso al interior de la Iglesia fue algo muy, muy duro, en que nosotros reaccionamos ahí, primero condenando todo tipo de abusos, de delitos inaceptables, y segundo, haciendo un análisis académico en profundidad para buscar causa y poder entregar ciertas claves para que situaciones así nunca más se repitieran. Y eso, como institución católica, cuando uno hace una autocrítica y hace una evaluación dura y crítica, nunca es tan fácil al interior de la propia institución. Hablando del estallido social, rector, el candidato a alcalde a Viña del Mar, Iván Poduje, en una entrevista hace poco, un par de semanas en Tolerancia Cero, lo criticó a usted por, dijo, no hacer nada durante el estallido. Básicamente dijo que usted fue, esas fueron sus palabras, un cobarde al no criticar la profanación y destrucción de los templos. ¿Qué le responde? Bueno, yo respondo que hay una carta publicada en los diarios a los 2 días del incendio de la iglesia de los Agustinos, de la iglesia Carabineros, firmada en solitario por mí. Así que yo creo que en ese sentido nosotros siempre condenamos la violencia y particularmente la violencia contra nuestros preciados símbolos religiosos, como una iglesia, como un crucifijo, etc. No, yo siento que ahí hay un desconocimiento de lo que hemos hecho. Nosotros tuvimos mucha firmeza en decir lo que nos parecía correcto, lo que no nos parecía correcto. Ahora, si alguien se sorprende porque uno converse con estudiantes que están conversando en una calle que está cortada desde muchas horas y probablemente a eso se refiere, a fotos en donde me ponían a mí conversando con estudiantes. Claro, son estudiantes de antropología que cuando me llamaron para conversar, pregunté qué estudiaban. 4º año de antropología en la UC, y estamos tratando de entender cuáles son las causas de este estallido que no entendemos y que en clase no lo habríamos podido comprender. Y entonces estuve conversando con ellas media hora y después las críticas fueron cómo conversa el rector con una persona que tiene un pañuelo verde en el cuello. Yo siempre he dicho, yo no me acerco a las personas viendo cómo están vestidas, ni cómo pronuncian el lenguaje, ni qué es lo que están comiendo, ni nada. Me acerco cuando me piden conversar y más todavía cuando veo que son estudiantes de la Universidad Católica, un par de ellas con hijos de 3, 4, 6 años que me los presentaron. Entonces tengo el mejor recuerdo de esa conversación, que después se repitió a la semana al interior de la universidad y que después ellas mismas me decían, mire,
a usted lo criticaron y a nosotros nos criticaron incluso más. ¿Y por qué nos criticaron más? Porque ¿cómo se le ocurre a usted estar conversando con un rector? Y la verdad entonces es que ahí había una confianza bilateral que no tiene nada que ver con cobardía, que no tiene nada que ver con no poner las cosas claras, sino que tiene que ver con el encuentro en lo humano. Y si un rector no puede conversar en lo humano con sus estudiantes, quiere decir que estamos mal. Cristian. ¿Lo puedo cambiar de tema? En su condición de rector de una universidad que participa del mundo de la salud, con las clínicas de la Universidad Católica y de médicos, ¿qué hacemos con las listas de espera que son tan dramáticas en este país? Porque yo me pregunto, habiendo clínicas, ¿verdad?, habiendo pacientes en espera, ¿por qué no pueden las clínicas, ¿verdad?, ayudar a solucionar este problema? Porque me acordé de la pandemia, ¿verdad? ¿Es que las clínicas cobran muy caro, por decirlo, o es que el Estado, el gobierno, ideológicamente no quiere que los pacientes de lista de espera vayan a las clínicas? Porque desde mirado de afuera suena como... Y las clínicas han manifestado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? A colaborar. Cristian, el tema de las listas de espera es como todo tema, digamos, complejo, es de compleja resolución, pero hay que tratar de desmenuzarlo porque, voy a decir, no toda lista de espera tiene resolución quirúrgica. Hay muchas listas de espera, por ejemplo, para evaluación de medicina general hacia un especialista. La mayoría de las listas de espera, o sea, la más grande, los 2 millones de pacientes que están esperando por una consulta de especialidad. Exacto. Y son más o menos 300 y tantos mil los que esperan por una cirugía. Claro. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en lo de la lista de espera, ofreciendo alternativas, teniendo programas piloto. Y voy a decir que un porcentaje muy alto de la lista de espera se puede resolver con equipos no necesariamente médicos, sino que enfermeras, kinesiólogos, el equipo médico de salud completo, a través de llamados telefónicos, a través de una buena orientación. Hay muchos pacientes que están esperando en una lista de espera y que con una buena información telefónica, esa lista de espera puede tener un curso y avanzar fuertemente. Hay otro grupo que se puede resolver en lo que llamamos los centros de resolución secundaria, que no tienen que ir al hospital. ¿Por qué? Porque pueden haber consultas de especialistas en cardiología, en pediatría, en otorrinolaringología, que a través de una buena gestión y coordinación de los pacientes que están en espera se pueden resolver. Como digo, no en hospitales. Ahora, el subgrupo de lista de espera de atención hospitalaria, algo lo puede atender el sector público, que muchas veces tienen horarios de atención hasta más temprano, en la tarde. Y lo que no se puede atender ahí, obviamente que el sector privado puede colaborar. Y yo he visto, en el caso nuestro y en el caso de muchas otras clínicas, que hay precios muy especiales. No es que si una clínica cobra 100, a una lista de espera le va a cobrar los 100. Muchas veces se hacen precios, por ejemplo, a costo o a costo más un porcentaje menor. También he visto algunas clínicas que ofrecen atención para lista de espera, por ejemplo, los sábados de la mañana. Eso es bastante típico en listas de espera de catarata o de resoluciones. ¿Pero se puede hacer más? Se puede hacer mucho más. Yo creo, ¿Y por qué, ¿Por qué no pasa eso? Bueno, yo creo que como todo aquí esto tiene que tener una mirada más país que más política. Y es bien curioso porque termina un gobierno, que puede ser este, el anterior o el próximo, y vamos terminando y nos vamos convenciendo, autoconvenciendo que la lista de espera va desapareciendo. Y al mes del nuevo gobierno se demuestra, y esto, si ustedes revisan la prensa en los últimos 12 años, al mes del nuevo gobierno se demuestra que la lista de espera es inmensa. Entonces, creo que como en otras cosas, como en educación, como en vivienda, lo que necesitamos en nuestro país es hacer proyectos a 10, 12, 15 años. Y decir con toda hidalguía, mire, estamos terminando el gobierno y nos queda esto, por favor, sigan esta posta, estos fueron nuestros nudos, estos fueron nuestros éxitos, pero no partamos todo de cero, porque vamos perdiendo la experiencia y la posibilidad de seguir el proyecto anterior. Estoy convencido que si este gobierno hubiera tomado las recomendaciones del anterior, estaríamos mejor en lista de espera. Y si el anterior hubiera tomado el del anterior, también. Entonces, tomémonos un proyecto que sea 12, 15 años, pero no a los 2 o 3 años de un gobierno de 4, en que estamos buscando un poco el rédito electoral al término del gobierno. Rector Ignacio Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime. Mucha suerte en estos 6 meses que le quedan todavía
ahí a cargo de la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación. Siempre se pasa muy corto cuando uno está Sí, entretenido. faltan tantos temas, pero bueno, todavía Gracias. tenemos 6 meses. Sí. Gracias, Buenas noches, rector. muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta, se suma a nuestra mesa de conversación el ex fiscal Pablo Norambuena. Ya estamos de vuelta en unos minutos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estamos totalmente en vivo. Y estamos con nuestro nuevo invitado, el ex fiscal Pablo Norambuena. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muy amable por la invitación. Ex fiscal y además el que fue junto a Carlos Gajardo, el fiscal que investigó el caso Penta, que se ha vuelto a aparecer como con similitudes, digamos, con este caso Audio y caso Hermosilla, como quieran llamarle. Bueno, hoy día todos los días pasa algo con este caso. Hermosilla y Villalobos seguirán en prisión preventiva, así lo resolvió esta tarde la Corte de Apelaciones. Y entre medio está toda la discusión de cómo y cuándo se van a dar a conocer todos estos chats que están en poder de la defensa. Y aparecen filtraciones que uno dice de dónde vienen. Quiero preguntarle varias cosas ahí, pero primero, desde su experiencia como fiscal, Juan Pablo Hermosilla hoy día estaba como acusando directamente a la Fiscalía de estar haciendo las filtraciones y de estar haciendo estas filtraciones como con cherry picking, de seleccionar para pasarse cuentas pendientes al interior del Ministerio Público. ¿Eso a usted le hace algún sentido? Es que yo creo que hoy día la gran discusión en la Corte era si efectivamente se confirmaba o no la resolución de la jueza de garantía que decretó la prisión preventiva. Se analizaban los antecedentes que justificaban los delitos y la participación culpable o no del señor Hermosilla y la señora Villalobos. Esa era la discusión y entiendo que lo que pasó fue que la Corte de Apelaciones unánimemente confirmó la resolución de la jueza de garantía. Entonces nos está diciendo hoy día la Corte respalda la labor de la Fiscalía por un lado y también la decisión de la jueza en cuanto hasta ahora los antecedentes que hay justifican delitos tan graves como lavado de activos, soborno y cohecho respectivamente, y también delitos tributarios. Y nos dice que hay una necesidad de cautela que justifica la prisión preventiva, y fíjese que el fallo habla de bienes jurídicos afectados tan importantes como la fe pública, la probidad, el patrimonio fiscal. Entonces, yo creo que es un poquito desviar la atención hacia lo que efectivamente importa, que es el mérito del proceso. Ahora, si hay filtraciones o no... ¿Ahí hay una estrategia de la defensa, dice usted? Yo creo, por desviar un poquito el tema, con todas estas peleas con el ministro de Justicia, todos estos ataques, digamos, a las frases que pudo decir o no el presidente de la República, que claro, alguien puede decir, mira, no es adecuado, pero finalmente la defensa lo que está haciendo es quizás desviar, porque los hechos son muy graves. Entonces, cuando los hechos a veces no acompañan a los abogados, se tienen que asilar en el derecho, pero ya cuando el derecho tampoco los respalda, van buscando otro tipo de estrategias para desviar un poquito la atención con la gravedad de los hechos, porque aquí estamos hablando de cuestiones que dicen relación con corrupción. Aquí hay sobornos a funcionarios públicos, de impuestos internos, de tesorería, hay lavado de activos de sumas de dinero bastante importantes, y hay delitos tributarios que también son reiterados por varios años por parte de la imputación que hace la Fiscalía. Entonces, la defensa, Juan Pablo Hermosilla, un abogado de mucha trayectoria, yo diría que comunicacionalmente una persona que se maneja muy bien, y claro, los hechos son tan graves que él, en la medida que ese caballo, en el fondo es un caballo muy difícil, quiere montar otro caballo que dice relación con cuestionar a la Fiscalía, cuestionar un poco también a la jueza, porque también entiendo que en el alegato también se refirió a la magistrada en cuanto a las interrupciones, que básicamente son cuestiones que no tienen mayor trascendencia en la decisión, pero sí impactan comunicacionalmente. Ya, pero Pablo, tú dices, hay cierto cuestionamiento también a la Fiscalía. Uno de los tantos chats que han salido es que, y que han estado durante los últimos días y semanas, es el nombre de la fiscal que está a cargo del caso, ¿cierto? La fiscal Lorena Parra, con quien ustedes también trabajaron, ¿cierto? Junto con Carlos Nosotros Gajardo. partimos la reforma en Santiago el 2004, se inició el 2005, y Lorena también era fiscal adjunta en la Fiscalía Oriente. Ya, y Lorena Parra reconoce que tiene intercambios de chats, conversaciones con Luis Hermosilla, pero dice se remiten a la época en que Luis Hermosilla era abogado de John O'Reilly, en ese caso. Después reconoce que le mandó el currículum a Luis Hermosilla. Y esto, la verdad que ha ido saliendo un poco como forzada a reconocer eso. Esos
esos audios, que es lo que conocemos hasta ahora, no sabemos si hay más, ¿la complican de alguna forma para estar a cargo de este caso? ¿La podrían inhabilitar para seguir a cargo de este caso? Yo creo ¿O eso que también es una estrategia de la defensa? Yo creo que al final, en este tipo de casos, las defensas en general, cuando ven un fiscal con antecedentes muy contundentes, muy decididos, buscan cambiar al fiscal y lo buscan sacar. Y eso se ha dado en otras situaciones. Bueno, se dio en Penta, en SQM. Entonces, la pregunta es, ¿Lorena Parra tiene alguna inhabilidad para conocer de esta investigación? Desde el punto de vista legal, no se da ninguna inhabilidad. Lorena Parra dio cuenta o no de esta situación a su superior jerárquico. Ella dice que dio cuenta al fiscal Valencia y por lo tanto no lo mantuvo oculto, sino que muy por el contrario lo informó. Ahora, es verdad que esto salió por un reportaje de prensa, pero ella previamente ya le había dado cuenta al fiscal. Pero no lo sabíamos públicamente. Ella tuvo que salir a reconocer cuando o sea, más que nada ella, sale el reportaje. yo lo que entiendo que ella le dio cuenta al superior jerárquico, que es el fiscal Valencia, y que él podría haber tomado la decisión, en el fondo, de que ella no continúa en el caso, y muy por el contrario la confirmó. Entonces, la pregunta que hay que hacerse respecto de Lorena Parra y su equipo, si es que efectivamente han hecho o no una labor objetiva, imparcial y profesional. Y yo creo que a la luz de lo que fue la audiencia y la ratificación hoy día de la Corte de Apelaciones nos da cuenta que hay un trabajo profesional por parte de la Fiscalía. Ahora, hay que mirarlo, digamos, y escrutarlo en la medida que se va produciendo la investigación, por supuesto, porque siempre se van a tratar de producir interferencias en la labor que realiza un fiscal y por lo tanto la ciudadanía, los querellantes tienen que estar atentos al trabajo de la Fiscalía. Pero lo cierto hoy día que la labor que ella realizó, yo creo que es una labor que todos estamos de acuerdo. Ella fue la que expuso los cargos, fue la que imputó, digamos, los distintos delitos en la audiencia de formalización. Es un trabajo profesional. Y por lo tanto, la pregunta, ella a propósito de esta entrega del currículum, ¿actuó de una manera distinta con el imputado como debía ser? No, ella actuó de acuerdo a lo que la ley le ordena al fiscal, que esto es realizar una labor investigativa adecuada, y formó un equipo bastante fuerte también. Entonces, yo no creo que se haya producido... A mí no me gusta, por supuesto, que en un concurso público se genere, digamos, una suerte de lobby o entrega de antecedentes con los abogados. Yo creo que eso no está bien. Pero, ¿No es lo que pasa siempre? Pero la verdad que si uno mira, las personas que acceden a estos cargos, en general, muchas veces se contactan a veces con abogados o personas que tienen relación con los ministros de Corte para tratar de darse a conocer. Yo creo que eso no está bien, yo creo que eso daña lo que es un concurso público, pero eso habla que el sistema de nombramientos de fiscales, el sistema de nombramiento de jueces, que implica una relación muchas veces con la política, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, o en este caso con los ministros de las Cortes, hay que modificarlo y hay que mirarlo sobre la base de que hay que prohibir el lobby y sancionar a aquel que logre el cargo por esa vía, que no pueda seguir ejerciéndolo quizás el día de mañana buscando una sanción quizás que sea proporcional a eso. Pero yo digo, la actuación de ella junto a su equipo en la audiencia, a mí por lo menos me deja desde el punto de vista de un observador tranquilo en que hicieron bien su trabajo y lo están y continúan en esa labor. Natalia. Ahora, más allá de lo que usted relata, y que es cierto, ¿no es cierto?, de la gravedad de las imputaciones contra Luis Hermosilla, del compromiso a la fe pública, a la integridad, pero también hay una arista en lo que expone Juan Pablo Hermosilla, más allá de cuánto gatilló el propio gobierno también al involucrarse en esta discusión, de que hay información que se filtra desde la Fiscalía a la prensa, que no necesariamente hoy día se corresponde con una investigación. Pueden ser aristas que den pie a una futura investigación, pero que hoy día no son parte de la investigación del caso Audio, sino que son cosas colaterales. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Porque efectivamente hay filtraciones, eso es innegable, y en segundo lugar, la acusación de filtraciones con sesgo o de cherry picking. ¿Cómo se hace cargo de eso desde el punto de vista de la Fiscalía? Usted estuvo en la Fiscalía. ¿Y cómo limpiar esa imagen que hoy día se está instalando también de que aquí eventualmente lo que sale o no sale a la luz pública tiene o podría tener un eventual sesgo político? ¿Cómo se hace cargo la institución de eso? Bueno, yo no puedo hablar por la Fiscalía porque yo no estoy ahí, pero lo que sí puedo decir que siempre se termina culpando a la Fiscalía respecto a las filtraciones. Pero finalmente, si uno observa acá, las informaciones comenzaron a salir post-formalización, una vez que se levantó la carpeta investigativa. Ahora ustedes me van a decir, que el teléfono, el disco duro, solo lo tenía la Fiscalía. Mire, yo que soy abogado, digamos, ahora que ejerzo profesionalmente, y
conozco en definitiva cómo se trabaja como abogado, me cuesta pensar que un abogado haya hecho entrega a su teléfono en una incautación sin antes haberlo respaldado. Me cuesta pensar eso. Me cuesta pensar... O sea, Juan Pablo Hermosilla es el que estaría filtrando. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo que no creo que sea la Fiscalía la única que tenga el respaldo de ese teléfono. Ese teléfono lo conoce el señor Hermosilla. ¿Para qué lo pide y lo solicita entonces? Bueno, a lo mejor no lo alcanzó a respaldar completamente. Porque también se ha dicho que se intentó respaldar y que no se completó. Salió una noticia de esa naturaleza. Pero me cuesta pensar que alguien que tuvo el tiempo, porque ustedes saben que se pidió la orden de incautación y eso se rechazó, pasó un tiempo, pasó un momento y la fiscalía logró. Se dio solo autorización para confiscar incautar el celular de Leonardo Villalobos. Yo creo que cualquier persona que sabe que está involucrada en una investigación de esta naturaleza, ya es el ABC, que la Fiscalía va por los computadores, va por el teléfono. Entonces, culpar a la Fiscalía así directamente de una filtración no me parece que sea algo serio, en cuanto que eso es un delito, porque la obligación de reserva que tiene todo funcionario público no solamente es un deber procesal, sino que si usted revela un secreto y revela un antecedente de la investigación como es una evidencia, comete un delito. Además, cuando se trata de un caso de lavado de activos. Entonces, claro, más grave aún. Entonces, yo le diría que no se puede aseverar que esto provenga de la Fiscalía. Pero en la Fiscalía hoy día hay procedimientos, hay protocolos, dado que se ha filtrado información a la prensa, eso es innegable. ¿Hay investigaciones internas al interior de la Fiscalía revisando si es que efectivamente provinieron de la Fiscalía, provinieron con algún motivo, con algún objetivo? ¿O esto simplemente se asume de que pudo haber sido la Fiscalía, pudo haber sido otro, pero al interior de la Fiscalía nos sentimos tranquilos, digamos? Y eso también es una señal confusa. Sí, yo creo que el foco más esencial no son las filtraciones. A mí en lo personal eso no es una cuestión que me preocupe tanto, pero si alguien tiene una preocupación relevante en torno a eso, puede denunciar el hecho y se va a designar un fiscal y se va a investigar. Ahora, yo creo que los fiscales que están actuando en este caso han tomado las medidas de resguardo para los efectos de dejar constancia quién ha tenido acceso, en definitiva, a la evidencia. La evidencia en general tiene una cadena de custodia, por lo tanto, da cuenta de las personas que han podido, digamos, tener acceso a esa evidencia. Por lo tanto, yo creo que con esto solo se desvía un poco el foco de lo grave de la imputación que se está haciendo y que hay personas privadas de libertad por el carácter de los delitos y porque la Corte estima que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, nos tienen conversando del ministro de Justicia, nos tienen conversando sobre el presidente de la República que hizo un reproche respecto a este tema y no respecto de por qué el imputado, por ejemplo, no colabora para esclarecer estos hechos, por qué el imputado no aporta antecedentes para poder esclarecer esta situación. Sobre los delitos que están siendo investigados, Pablo, donde hay varias personas privadas de libertad. Una pregunta un poco distinta. Durante la investigación del caso Penta, ya hace un buen tiempo, estábamos todos más jóvenes, pero yo... Por lo 2014, son 10 años. 10 años ya. Yo por lo que te veía a alguien muy camiseteado con la Fiscalía y muy camiseteado, de alguna manera, con la labor que cumplías. Corrígeme si estoy equivocado, pero me daba la impresión de que estabas muy motivado y muy interesado en hacer muy bien tu pega. ¿Por qué te fuiste de la Fiscalía? Y ahí me surgen dos preguntas. Una, ¿te fuiste por razones de mercado y que ibas a ganar un mejor ingreso y muy legítimo eso? ¿O te fuiste porque viste que en la Fiscalía las cosas no podían cambiar y que la Fiscalía de alguna manera estaba cooptada por el poder político y económico? Porque si es esto, y te fuiste por esa razón, uno preguntaría, bueno, ¿por qué no cambiaste las cosas por dentro? Pero te fuiste. Entonces me asusto más al pensar de que te fuiste porque viste que era imposible cambiar las cosas por dentro. O sea, bueno, cuando nosotros nos fuimos con Carlos Gajardo, en el fondo, el 2018 fue a propósito justamente de lo que pasó en el caso Penta y en el caso SQM. Nosotros que habíamos iniciado la investigación del caso Penta, habíamos logrado, digamos, hacer una formalización respecto a los controladores del grupo Penta, el ex subsecretario Pablo Wagner, y una serie de imputaciones en ese caso que justamente involucró a varias personas, digamos, vinculadas a la política. Entre ellos, el entonces diputado Moreira, que luego era senador al momento en que solicitamos su desafuero. A mí me tocó alegar ante la Corte de Apelaciones en representación de la Fiscalía el desafuero y ante la Corte Suprema. Ganamos por amplia mayoría ese desafuero en la Corte de Apelaciones y por 9-8 en la Corte Suprema. ¿Qué sucedió? Es que la Fiscalía, en el fondo, a propósito del cambio de fiscal nacional, asumió el fiscal out y lo que hace el fiscal out al llegar a la Fiscalía Nacional nos desvincula del caso SQM a mí y a Carlos Gajardo y nos quedamos, ¿no es cierto?, en el caso Penta.
A propósito de la tramitación del caso Penta, el fiscal Guerra, que asume, digamos, como fiscal regional, adopta la decisión de no sancionar, no buscar la sanción del senador Moreira y lo suspende condicionalmente a espaldas nuestras, sin tomar, digamos, ni siquiera conversarlo con nosotros, sino llegando a una negociación directa de Guerra con, me imagino que con la defensa. Entonces, también se toma una decisión de impunidad en SQM que se suspende condicionalmente por Pablo Gómez a la empresa SQM. O sea, yo diría que ahí ya la persecución penal se derrumbó completamente, porque por un lado, una persona que estaba en la actividad política, que su acción, digamos, que nosotros calificamos delictiva, había afectado gravemente la democracia, y por otro lado, esta empresa de la cual se había financiado ilegalmente a todo, digamos, el espectro político, salvo el Frente Amplio, porque no existía, también tenía imputaciones de cohecho en relación a un proceso formativo de la ley donde estaba involucrado el ex senador Longueira. Se toma estas decisiones de impunidad y frente a eso, a pesar de nuestros reclamos internos de tratar de cambiar eso, nos fueron sacando de los casos, nos fueron, quitando nuestro poder decisorio en las causas y nos quedamos básicamente en la Fiscalía sin poder tomar decisiones en las causas que nosotros mismos habíamos investigado. Entonces teníamos dos opciones: seguir hasta los 75 años, porque yo tenía un cargo de planta en un excelente grado que yo había ganado, por lo tanto yo ni siquiera estaba mirando para el mercado para afuera porque sentía que estaba muy bien remunerado, había ganado los concursos públicos respectivos dentro de la institución, que me daba un excelente grado. Carlos Gajardo lo mismo, podríamos haber estado hasta los 75 años, pero, porque teníamos la misma norma que los jueces, pero tuvimos un divorcio ahí, yo diría ético y profesional, con la autoridad de ese entonces, que ellos estaban por un camino que iba a implicar no sancionar, sino que un camino de impunidad. Entonces tú dices, por dentro, ¿qué podíamos hacer? Nada. Ya no teníamos las causas, no podíamos tomar, digamos, decisiones y se estaban tomando estas decisiones de impunidad. Entonces, una manera fácil era yo seguir en mi oficina con otras causas y olvidarme de eso. No, yo dije, hay una cuestión moral, hay una cuestión ética, tenemos que hacer una suerte de denuncia. Y yo fíjate que yo sentí, en cierta manera, y sin ningún ánimo de venganza, que de cierta manera yo los condenaba también a ellos, porque yo dije, esto va a quedar como un registro de lo que pasó. Y mira ahora, como esto se ha ido levantando, vemos que hay ciertas relaciones bastante espurias de los que tomaron decisiones en ese entonces con personas conectadas para llegar a estas decisiones. Entonces, estaba pasando algo muy extraño. Y después viene, en el caso Penta incluso, ya nosotros nos habíamos retirado de la Fiscalía, habíamos renunciado, la decisión del fiscal Guerra de eliminar el soborno y cohecho. A mí me tocó pedir la prisión preventiva a Pablo Wagner a propósito de ese delito de soborno. Y el tribunal lo dio por acreditado y la Corte también. Y viene el fiscal Guerra y elimina ese cohecho y ese soborno como imputación, saca al Consejo de Defensa del Estado y finalmente ese delito no tuvo sanción. Eso lo ha dicho la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, cómo sucedió todo ese tema, que son cuestiones que al final dan cuenta de que al interior de las instituciones muchas veces puede estar las personas que digitan la impunidad de estos casos. Claro. Y eso es lo lamentable, porque hay una intervención que no es técnica, que no son decisiones jurídicas. Entonces, uno como fiscal adjunto poco puede hacer. Poco puede hacer para poder cambiar eso, porque hay jerarquía. Entonces, frente a eso, Pablo, tomamos la decisión de... Se nos acaba el tiempo, pero Natalia... Pero justamente por eso, y de nuevo, usted ha hecho un muy buen relato de la gravedad de estos casos y no viene al caso, digamos, cuestionar eso. Pero usted está haciendo una acusación, por así decirlo, o al menos está dando cuenta de un relato que habla muy mal de la institucionalidad de la Fiscalía. Y si bien hoy día hay otra persona a la cabeza de esa institución, llama la atención, digamos, que en un caso ahora como este, uno bien podría decir, bueno, si esto ocurrió hace 10 años atrás y se hicieron de alguna manera ciertos enjuagues internos, ¿no es cierto?, para que estos casos no siguieran el curso que usted estima que debió haber seguido. Bueno, ¿por qué hoy día las eventuales dudas que hay frente a la Fiscalía, las filtraciones, los sesgos, como que no tienen lugar? Yo más bien tendería a pensar a partir del análisis que usted hace de lo que ocurrió en el 2014, que al revés, hay que poner entonces un foco de controles internos en la Fiscalía Nacional, de resguardos, de contrapesos, de que no sea la única entidad tomando decisiones respecto, por ejemplo, de los WhatsApp que se toman, la intervención eventual del Consejo de Defensa del Estado, justamente para generar controles cruzados y no se vuelva a ocurrir. Pero ¿no os parece lo que usted concluye a partir de este caso? No, si yo lo que digo es que ahora yo tengo esperanza de que esto finalmente camine bien. No digo que no hay que estar alerta, hay que estar alerta y vigilante de la labor de la Fiscalía. Y bienvenido que esté el Consejo de Defensa del Estado también como querellante, porque como usted dice,
eso también genera un control cruzado y un contrapeso a la labor de la Fiscalía. Ahora usted me dice, ¿puede venir impunidad? Bueno, también es posible, eso hay que estar atentos. Siempre hay personas que van a tratar de digitar una morigeración de las responsabilidades de las personas. Y ahora, cuando entra la política, eso es más dañino, porque finalmente esa gente tiene poder para poder generar, digamos, impunidad. Entonces yo le diría, ojalá alejemos la política de la Fiscalía. Y con eso yo creo que la Fiscalía va a ser más profesional. Entonces, ojalá no intervenga el Senado quizás en la designación de un fiscal nacional. Quizás no intervenga tampoco en la designación de los ministros de la Corte Suprema, porque eso politiza mucho, genera una cercanía que no es sana para la labor que tiene que realizar un juez que ejerce jurisdicción o aquel que investiga como un fiscal. Entonces yo estoy con esperanza, claro, porque con Penta igual se corrió un poco más el cerco, desde el punto de vista de una igualdad ante la ley. La Fiscalía yo creo que a partir de eso marcó una cuestión distinta. Lamentablemente después, finalmente las decisiones que se adoptaron hizo caer, digamos, todo eso que se avanzó. Pero yo creo que la Fiscalía hoy día está en un aire distinto y yo por lo menos como ciudadano tengo más confianza porque creo en las personas y bueno, y son fiscales que yo los conozco también de la época en que nos iniciamos juntos en esa actividad y tengo confianza en que son profesionales honorables y que van a cumplir su labor. Ahora, el problema es que muchas veces hay intervenciones de otra naturaleza, de las jerarquías de la institución que implican que esto no avance. Hay que estar atentos. Solo para cerrar, este es un caso que a juicio o en base a su experiencia puede traer consecuencias insospechadas. Se dice que es una caja de Pandora el teléfono del señor Hermosilla. Yo creo que sería más interesante saber qué es lo que él puede declarar el día de mañana, porque a medida que esté privado de libertad, quizás va a tener el incentivo de ir comentando y contando en sus declaraciones lo que realmente pasó. Ojalá se pueda saber más de lo que pasó y haya más verdad, y frente a más verdad quizás se puede ceder en las sanciones cuando la persona colabora. Yo creo que ese es el llamado que corresponde. Pablo Norambuena, exfiscal, abogado también, exfiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Natalia González, Cristian Valdivieso, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana, un nuevo capítulo de Estado Nacional. Buenas noches.